después, eternamente, hay un lugar que nos permitirá encontrarnos. Perpetual, donde perduran los vínculos. Recién se lo preguntábamos a Cecilia Ferreira, la secretaria de Junta del Sindicato de Trabajadores Municipales, y no tenía registro de esta situación porque estaba abocada a tratar de poner en marcha el hotel que los municipales tienen en Villa El Chacay. Pero en las redes sociales, Juntos por el Cambio, Río Cuarto, ha denunciado que hay situaciones de carencia de recursos humanos en los dispensarios. Vamos a saludar al presidente del bloque de concejales de Juntos por Río Cuarto, Gonzalo Parodi. Gonzalo, buenos días. Feliz año, ¿cómo va, Gonzalo? ¿Qué tal? Buenos días, Guillermo. Gracias. Feliz año para vos y para todo el equipo de trabajo. Bueno, igualmente. Bueno, efectivamente, ¿ustedes tienen registro de problemas en los dispensarios por falta de personal? Sí, desde hace tiempo. De manera esporádica empezamos a recibir reclamos de falta de médicos, principalmente de especialistas, de pediatras, ginecólogos, psicólogos. Venimos trabajando mucho, en ese caso con 2 concejales más, que es Anina Moreno Zamanillo, con Marco Curleto. Hemos presentado diferentes notas, pero la situación se ha agravado mucho en el mes de diciembre directamente con la falta de médicos. En las últimas sesiones que nosotros tuvimos, que hubo muchos temas de agenda, ya habíamos estado visitando los 2 S24, y a diferencia de lo que dice el oficialismo, nosotros hicimos más o menos un seguimiento, y de los últimos 15 días de diciembre, hubo prácticamente muy poca presencia de médicos, casi nula, y en estos días de enero se repite. Es decir, esto no tiene que ver con una situación esporádica. Primero, obviamente, aclarar que la salud no se toma vacaciones, ¿no? Las personas que justamente asisten a los centros de salud públicos son aquellos que muchas veces no tienen la posibilidad de irse de la ciudad y que hoy se encuentran sin contención médica. Es decir, esto es un proceso que viene de hace largo tiempo, pero que vemos que se va profundizando, que vemos que hay una situación similar a la que vivió la provincia, y que de a poco vamos camino a que cruja este sistema que también había sido diseñado por gestiones anteriores y que tenía que ver con los dispensarios, con cercanía, que esta gestión la había sumado el 24 horas de funcionamiento, pero que en definitiva no funciona ni siquiera pocos minutos. Hay un administrativo, o me tocó que me reciba un personal de seguridad privada y que directamente me diga que no había médicos, y era el encargado de derivar a las personas que llegaban hacia el S24 Alberdi en el día de ayer, y eso lo pude ver de manera personal. ¿No cree que sea una situación ocasional, que no cree que esté ligada a las vacaciones, independientemente de que en vacaciones la salud también debe ser atendida, sino que es un problema más estructural, Gonzalo? Sí, es un problema estructural, como te decía, Guillermo. El reclamo del personal de salud de la municipalidad fue mucho más silencioso, pero nos ingresaron notas al Consejo Deliberante. Allí decían, por ejemplo, que un acontecimiento que había sido muy importante en el hospital regional, donde se había desbordado la guardia pediátrica, donde había muchas colas durante toda la noche por un brote de gastroenteritis. Eso le decían que se debía a que el municipio no estaba atendiendo lo que correspondía, que era la atención primaria, y que no había médicos. Esto estamos hablando desde el mes de octubre aproximadamente, Guillermo. Hoy está pasando exactamente algo parecido. Si la falta de médicos tiene que ver con los escasos salarios que está abonando el municipio. Ellos nos decían, mientras no aumente el pago por las guardias, difícilmente vayamos a encontrar médicos en un S24 que tanto se promociona, ¿no? Yo digo, esa obstinación de la dirigencia política, me incluyo, y que hay que cambiarlo. Estamos hablando de un nuevo S24 en Manda Norte, que seguramente va a servir para hacer un gran spot, que lo vamos a ver todos los riocuartenses en todos los medios, en todas las redes sociales, pero hay 2 anteriores que no tienen médicos. Pero no es que no tienen médicos porque hubo una mala administración de parte del secretario de Salud,
en cuanto a las vacaciones, ¿no? Porque obviamente uno tiene que armar el equipo, estamos en verano, siempre alguien se tiene que quedar. Bueno, la salud obviamente que eso sería indispensable. Si no hubiera médicos porque estamos en una etapa de verano, bueno, claramente el que tiene que organizar el sistema de salud no puede tener esa responsabilidad porque lo hizo muy mal. Pero, repito, esto es estructural y vamos camino a ese modelo que la verdad es que empieza a crujir por todos lados, que tiene que ver con el modelo de salud provincial y que hoy se está replicando, que hay poca inversión, que hay pocos médicos que quieren trabajar en el municipio por los salarios y que se empieza a desgastar la atención para con los vecinos. Cierro con esto, ayer ver que se venían en remis desde el Alberdi, pasaban por el S24 del Sur, se tenían que ir hasta el viejo hospital, el gasto que significaba, algunos que nos decían los colectivos no funcionan bien, bueno, toda una odisea para familias de bajos recursos que encima están en una situación difícil porque si van ahí es porque necesitan de una atención médica. Bueno, eso es lo que se vivió en estos días en estos lugares, ¿no? Contrasta porque el municipio también presenta como logro las mejoras en el centro de salud. Mejora más la infraestructura que las condiciones de recursos humanos, de la lógica de ustedes. A ver, esto lo dijo el secretario de Salud ante una pregunta que le hice cuando fue a dar el informe. Y le dije si el centro de salud más importante, el más grande, el central, tenía pediatras. Él me dijo que sí. Y le dije, ¿sabe por qué tiene pediatras? Porque nosotros tenemos información. Porque trasladaron la pediatra al dispensario 10, porque en realidad estuvimos semanas sin pediatras en el centro de salud que fue tantas veces refaccionado. Pero para poder cumplimentar con algunos días, tuvieron que dejarse días sin atención en el dispensario número 10, en la calle San Luis, en Banda Norte. Bueno, eso es lo que está pasando en la salud municipal, digo. Tiene que haber algún tipo de equilibrio para que haya un desarrollo equilibrado de la ciudad. Y en esto es importante refaccionar, remodelar, pero también darle contenido del personal. Mira, Guillermo, las políticas públicas tienen que ver justamente con eso, con tener presupuesto, con tener programas, pero con tener personal, porque si no hay personal profesional que esté trabajando las 24 horas, ¿para qué queremos un dispensario 24 horas? En todo caso, será un centro de administrativo de derivación. Digo, habrá que cambiarle el nombre, pero como funciona no es un S24 tal como se está permanentemente instalando. Y eso es, si quieren que se funcione, hay que invertir. Se necesita personal y ese personal tiene que cobrar como corresponde para que esté trabajando las 24 horas. Si así, bueno, lo decide el municipio, claramente hasta hoy creo que no es una de sus prioridades. Bueno, estamos dialogando con el presidente del bloque de concejales del Frente de Río Cuarto, que es primera minoría en el Consejo Deliberante. Lo último respecto de este tema, Gonzalo, ¿usted cree que no se toma personal porque en Río Cuarto es difícil conseguir médicos que trabajen para la salud pública, o porque hay una política de austeridad en recursos humanos para equilibrar las finanzas del municipio y los recursos van a parar a otro lugar? Por esto segundo que mencionás, los mismos médicos cuando nos reunimos fueron claros, no elegimos irnos a trabajar a lo privado o a no trabajar con el municipio por otra cosa que no es los salarios que así nos pagan. Esto es claro, digamos. El nivel de conflicto que hubo en la provincia, hubo una discusión salarial y se pudo encauzar, no ha sido resuelto. Pero en la ciudad ocurre exactamente lo mismo, ¿no? Cuando nosotros decimos, bueno, es cierto que no hay pediatras en Río Cuarto, en realidad te dicen, no, pediatras hay, lo que no van es a trabajar por los salarios que ofrece el municipio. Y en eso vuelvo a repetir lo de los equilibrios, ¿no? En las inversiones entre las obras que son importantes, que mejoran la calidad de vida, pero que si después esa calidad de vida no se siente sostenida a partir de que haya personal que garantice algo tan básico como la salud pública, se pone en contraposición lo anterior, ¿no? Lo último, Gonzalo, está ligado con el escenario electoral de su partido en las elecciones provinciales. En los últimos días, Luis Juez ha ratificado que no quiere internas. Y hablábamos con Marcos Carazo, el presidente del Comité Provincia de la Unión Cívica Radical, que decía, bueno, nos quedan 2 meses para determinar si vamos otra vez hacia un fracaso o si nos ponemos de acuerdo.
¿Ustedes promueven la realización de la interna? ¿Hay que hacer un acuerdo? ¿Hay que hacer una encuesta? ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, nosotros venimos trabajando con Rodrigo, con Rodrigo de Loredo desde hace tiempo, desde esa interna en marzo que un poco puso en jaque al partido, que empezó a hablarse de nuevo liderazgo, que hoy le permite ser uno de los precandidatos a gobernadores de nuestro frente, y entendemos que la competencia interna lo que ha hecho justamente ha fortalecido a Juntos por el Cambio. Cuando uno observa a lo largo y a lo ancho del país para qué sirvieron las PASO, creo que cuando muchos decían están compitiendo entre ustedes, es un signo de debilidad, van a salir con rajuños, con daños internos, pasó todo lo contrario. Se terminó potenciando cada una de las provincias donde fuimos a competir en las PASO. Bueno, esperemos que se pueda dar el tiempo de una organización seria donde se pueda competir. Es el objetivo que tiene Rodrigo, que tenemos todos los que trabajamos con él, pero que claramente eso no va a supeditar de que en caso de que los plazos no den, sentarse en una mesa, dialogar, ponernos de acuerdo. Tenemos una oportunidad histórica después de un cuarto de siglo de gobierno de Hacemos por Córdoba, de Ex Unión por Córdoba, de recuperar la provincia, y creo que hay un proceso de madurez y de aprendizaje que nos va a llegar a que inevitablemente terminemos todos juntos para evitar lo del 2019, y que también resistamos los embates del peronismo que siempre ha trabajado sobre la división de Juntos por el Cambio. Me parece que con esos dos aprendizajes anteriores vamos a trabajar en diferentes métodos, obviamente que el nuestro y que siempre queremos fortalecer es la participación ciudadana en la selección de candidatos, o serán otros, pero que lleguen a la mejor fórmula para mejorar la provincia, ¿no? Los embates del peronismo y del macrismo, ¿no? Porque también aquí hay una situación alimentada por Mauricio Macri en su momento, de la división del radicalismo y el PRO en la provincia de Córdoba en la anterior elección. Pero le pregunto, ¿esto va a terminar siendo una decisión frente al espejo del radicalismo, o resignan tener un candidato a gobernador o van con lista propia? ¿Terminará siendo así? Te respondo la primera porque no quiero evadirla, porque para poder aprenderle de los errores hay que reconocerlos, y creo que en ese momento el trabajo conjunto entre el gobernador Schiaretti y Mauricio Macri hizo que se produjeran las divisiones que terminaron dándose en la provincia de Córdoba. Entonces digo, hay que ponerle nombre y apellido a las cosas. Sí, pero usted lo responsabilizó al gobernador de la provincia de Córdoba, que por supuesto que la oposición va a... el partido que compite con usted va a hacer lo que crea necesario para disminuir las posibilidades electorales. El problema es con quién está aliado el radicalismo, ¿no? Y usted lo vio recién. Justamente como lo vi, lo volví a repetir aún cuando habías pasado otra pregunta, Guillermo, porque creo que es importante también, en esto del aprendizaje, saber cómo algunos actores terminaron perjudicando la posibilidad de ir unidos, que se encontraban dentro de Juntos por el Cambio, priorizando en ese momento poder retener el gobierno nacional, que terminó fracasando porque no pudimos gobernar Córdoba y tampoco se pudo retener el gobierno nacional. Entonces lo que se viene planteando es que Juntos por el Cambio lo defina aquí en Córdoba, que desde los niveles nacionales lo que se garanticen sean obviamente reglas claras, la unidad del espacio, y yo confío plenamente en lo último que preguntaste, que vamos a terminar con un candidato de Juntos por el Cambio que sea el mejor. Esperemos que sea Rodrigo de Loredo, que sea encabezado por el radicalismo, pero si no, tenemos la madurez suficiente y necesaria para entender que a veces, el triunfo electoral, más allá de la herramienta electoral que se pueda construir, lo puede dar una persona que no sea exclusivamente del partido. Vuelvo a repetir, nosotros trabajando con Rodrigo de Loredo, pero siempre pensando en que al final del camino termine primando, ojalá, encabezado por Rodrigo, pero una fórmula de unidad, ¿no? Sí, es decir que no resignaría el radicalismo protagonismo en el escenario electoral si el candidato es Luis Juez.
No, para nada. Nosotros somos parte de un espacio, pero bueno, en este caso, dentro de la Unión Cívica Radical, orgánicamente así, esto no lo digo yo, lo dice el propio Rodrigo Lonera, algo novedoso, ¿no? Él cada vez que tiene la posibilidad de hablar en alguna de las actividades de las que hemos formado parte, o cuando recorre la provincia, dice el candidato va a ser el que garantice el triunfo. Entonces no puedo decir algo diferente a lo que dice nuestro propio precandidato a gobernador, con una madurez absoluta, y que creo que tiene que ver con dar un mensaje de que, más allá, vuelvo a repetir, de que el mejor método de selección de candidatos son las internas y la participación ciudadana, en caso de que eso no ocurra, se irán a buscar otros caminos que terminen generando un consenso de toda la fuerza de Juntos por el Cambio. ¿Y usted se siente identificado, Gonzalo, con Luis Juez cuando dice que somos un país, que los argentinos somos una porquería, somos un país de mierda? ¿A usted lo identifica eso? Yo creo que lo escuché a Luis Juez en ese día, y él dijo, le exigimos más a los jugadores de la selección que a los políticos. Me parece que hay que contextualizarlo. Juez hace casi 2 décadas que es un dirigente provincial. Podemos tener desacuerdos en algunas de sus frases, pero realmente formamos parte de un mismo espacio político desde hace mucho tiempo. Nosotros con el juecismo, con lo que era el Frente Cívico, en la ciudad nos tocó empezar a gobernar en 2004, fue uno de los primeros grandes ejemplos de grandes coaliciones que después se terminaron convirtiendo en una realidad a nivel nacional. Hoy los partidos políticos en realidad son parte de grandes coaliciones electorales que obviamente hay que fortalecerlas para que después tengan un programa de gobierno, porque claramente ninguna de las 2 coaliciones que gobernó en los últimos años del país ha tenido la salida programática. Pero digo, acá en Río Cuarto nosotros fuimos el primer ejemplo de esas grandes coaliciones con el juecismo, lo volvimos a repetir a nivel provincial. Hubo momentos en los cuales fuimos de manera separada, creo que fue en el 2011, pero hay una convivencia política y de gestión de hace mucho tiempo, por lo tanto son más las coincidencias que las diferencias que uno puede tener, y eso creo que hace que seamos parte del mismo espacio, ¿no? Gonzalo, muchísimas gracias por este contacto. Veremos la respuesta de la municipalidad sobre esta cuestión, carencia de recursos humanos en los dispensarios. La salud es una cuestión muy vital como para que esto esté sucediendo, así que vamos a buscar la respuesta. Muchas gracias. Gracias Guillermo, y en todo caso podemos hablar sobre los libros de novedades de los administrativos, y ahí creo que más allá de las diferentes posiciones va a haber una realidad que es la que está establecida allí, que la pudimos ver. Así que bueno, te agradezco por el llamado. Por favor, gracias a usted. Gonzalo Parodi, en la mañana de Así Son las Cosas, el presidente del bloque Juntos por Río Cuarto, denunciando que hay falta de recursos humanos, médicos concretamente, en el S24 de Barrio Alberdi y en otros centros asistenciales, también en el centro de salud. Bueno, esperaremos la respuesta de la municipalidad a este respecto. Así son las